Si aquí proponemos, y votaré, repito, favorablemente, la reducción de los salarios de los congresistas, también debe cobijar los altos funcionarios del Estado. Incluya a los altos funcionarios del Estado. ¿Por qué la rama legislativa va a estar muy inferior a lo que gana la rama ejecutiva o lo que gana la rama judicial o un órgano autónomo como la Contraloría, como la Defensoría, como la Procuraduría General de la Nación? Todos en las mismas condiciones. Estoy de acuerdo, repito, con el tema de disminuir las brechas sociales, pero también austeridad en el gasto. ¿Por qué vamos a permitir, si esta reforma está en tránsito, que directores de entidades se ganen 60 millones, 65, 70? Y aquí no están incluidas las empresas industriales y comerciales del Estado. ¿Cómo alguien votaría para reducirse sus 94.307.150 de beneficios mensuales? Pues recientemente se puso sobre la mesa de nuevo la reducción de salario de los congresistas. Van varias sesiones en las cuales dilatan y dilatan, pues se les va el tiempo, en la aprobación de los temas a tratar sin ahondar en que ciertas palomas llegan al final de la sesión para romper el quórum. Todo esto aparentemente para no dar el debate de reducir sus salarios, para hundir la reforma laboral que beneficiaba al pueblo, acelerador. Pero para avanzar en la discusión del debate que hoy los convoca y que tiene que ver con la reducción de sus salarios, frena. Pero más adelante vamos a ir viendo unas cifras importantes que tienen que ver con este tema y resulta que estas contradicen a lo que representantes como Miguel Polo Polo afirmaban hace un tiempo. De desigualdad nadie se ha muerto. La gente se muere por la pobreza. Esto lo dice un representante a la Cámara que gana arriba de 20 millones de pesos, hablando sin sustento alguno de que en Colombia nadie se ha muerto de desigualdad. Pues veamos entonces cómo se materializa la desigualdad. Empezando por quienes no van al trabajo y no les pasa absolutamente nada. María Fernanda Cabal tenía excusa y de Paloma Valencia, la secretaria de la Comisión Primera del Senado, no dijo absolutamente nada. Sin embargo, las dos llegaron al final de la sesión del 26 de marzo, cuando ya se habían aprobado el orden del día y debía votarse otra ponencia en la que los votos del Centro Democrático eran decisivos. Pero sigamos hablando de cómo se materializa la desigualdad. Vamos entonces a una investigación realizada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, así como ONU Mujeres y la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, quienes abordaron temas sobre las brechas de género y desigualdad para contribuir a la implementación de la Agenda 2030. Dentro de los objetivos de esta investigación estuvieron, por nombrar algunos, promover la igualdad, erradicar el hambre y erradicar la pobreza y la extrema pobreza, entre otros. Pero nosotros nos vamos a detener en este último porque tiene que ver justamente con un tema planteado y es la desigualdad. Habría que invitar entonces a Miguel Polo Polo, a Paloma Valencia, a María Fernanda Cabal y a muchos otros congresistas a leerse esta investigación. Esta habla de que la meta nacional fue reducir la población que vive en pobreza y pobreza extrema, reducir a 28,5% de personas en pobreza y a 8,8% de personas en extrema pobreza. La meta nacional era aumentar el empleo formal, incluyendo mujeres y jóvenes. Recordemos que precisamente para estas poblaciones era la reforma laboral. Reducir entonces a 8,5% la tasa de desempleo nacional y reducir a 45% la tasa de informalidad. Desde la perspectiva de género se evidencia una tendencia dispar entre hombres y mujeres para 2002, que era de 49,2% para hombres y 49,5% para mujeres. Para el año 2014 de 27,9% y 29,2% respectivamente. Las brechas de género existen, así como la pobreza y la pobreza extrema, llegando a un máximo en 2012 con un 1,5% y presentando una reducción mínima hacia el 2014 con un 1,3%. Y si nos vamos a las tasas de desempleo, es aún más grande la brecha, pues mientras la tasa de desempleo en hombres era de 12,4% para 2002, en mujeres era de un 20,1%. Mostrando entonces una brecha del 7,7%, que para 2014 dicha brecha se redujo a 5 puntos porcentuales. Eso para aclarar lo dicho por el representante Miguel Polo Polo y también a propósito de la petición del senador Motoa de Cambio Radical. La desigualdad es falta de equilibrio. Para las Naciones Unidas, la desigualdad no se trata solo de riqueza o del sueldo bruto, senador Motoa. Se trata de accesos, la facilidad con que la población puede tener acceso a servicios en salud, a educación y a servicios públicos. Y creería que los senadores no padecen de la falta de estos. Esa es justamente la desigualdad. Hay que abordar el tema desde el punto de vista
del sueldo de los senadores versus el sueldo de un colombiano de a pie, congresistas que a su vez legislan para que se mejoren las condiciones del colombiano de a pie, que a su vez es el colombiano de a pie quien con sus impuestos paga estos salarios. Pero ya vamos a ver qué incluyen esos 94 millones larguitos. Pero vámonos más textual aún según las Naciones Unidas. Además, la desigualdad aumenta y persiste porque algunos grupos tienen más influencia sobre el proceso legislativo, lo que implica a otros grupos hacer que el sistema responda a sus necesidades. Esto lleva a distorsiones de políticas y socava el proceso democrático. Cada faceta de la desigualdad entorpece enormemente nuestra capacidad de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Por ello, debemos tener en cuenta cada aspecto de la desigualdad si queremos promover la Agenda 2030. Esto consignado, como lo pueden ver en pantalla, en una publicación de las Naciones Unidas. Un estudio de Oxfam indica que 26 personas poseen la misma riqueza que 3.800 millones de personas, mientras más de la cuarta parte de todos los adultos que trabajan son pobres, ganando menos del 3,10 dólares por día. Sigamos hablando de desigualdad y volvamos a las cifras de lo que percibiría un congresista, no solo en su sueldo, sino todos los ítems que eso conlleva. 94.307.150 pesos dispuestos para un solo congresista. Pero ustedes dirán, son solo 48 milloncitos, una cifra redonda, ¿cierto? Sin embargo, esto no lo percibe un colombiano de a pie, ni siquiera trabajando 3 años seguidos. Pero ¿saben qué? Los congresistas no solo ganan más que el colombiano de a pie, sino más que un pequeño y mediano empresario, que gana de 25 a máximo 35 millones, según cifras de la consultora de talento humano LHH, como lo vemos en esta nota del diario La República. Pero volvamos entonces a aterrizar en el colombiano de a pie, pues según el observatorio de la Universidad Javeriana, los congresistas ganan más que el 99.4% de los hogares colombianos si se toman los ingresos del 70% de la fuerza laboral que gana el salario mínimo. 10,88%, es decir, 4,7 millones fue el incremento del sueldo de los congresistas para el año inmediatamente anterior, es decir, año 2024. Pero vámonos entonces a desglosar esos 94 millones que incluyen muchas prebendas para el congresista trabajador, pagado con nuestros impuestos. Se disponen entonces 94.307.150 por solo impedir que las reformas avancen. Tengan en cuenta que ese monto es de solo un congresista. Tenemos que el salario de un congresista es de 48.142.048. Es por eso que el constituyente primario, es decir, el pueblo, es la fuerza más poderosa que existe, como lo han demostrado en las calles y como lo pueden demostrar en la consulta popular, pues todo este sueldo se paga con nuestros impuestos. Impuestos que le preocupan a FENALCO, pero del lado de qué empresarios, porque como ya dijimos, los congresistas ganan más que un pequeño y mediano empresario. Pero entonces, desglosemos esos 94 millones y veamos qué ítems incluyen. Alrededor de 187 representantes a la Cámara y 108 senadores reciben de sueldo de 24 a 34 veces más que un colombiano que gana el salario mínimo. Algunos de sus beneficios son la prima mensual de gestión que para 2020 fue decretada, además va por decreto, por el expresidente Iván Duque, pero también ellos requieren una unidad de trabajo legislativo o como escuchamos coloquialmente UTL. Son hasta 10 asesores a su disposición editándoles videos para TikTok. Asesorándolos, son por cuestiones de asesoría. Esta unidad de asesores nos cuesta 43.890.150, de nuevo, cifras 2020. Camioneta blindada, que puede ser más de una porque ya saben, a veces se ofrece prestársela a la hija para que lleve los postres de su emprendimiento. Eso nos cuesta a los colombianos con nuestros impuestos 11 millones de pesos. Por supuesto, no podrían faltar los viáticos o tiquetes aéreos por valor de 5 millones de pesos. Seguro de vida que vendría siendo más o menos un salario mínimo. Y otras arandelitas que todas suman 94.307.150 entre beneficios, equipo, tiquetes y demás mantiene usted con sus impuestos a un bello congresista que sencillamente se hace elegir para defender al pueblo, pero que a la hora de decidir se declara impedido. Con esto que acabamos de ver, entonces, estamos en el futuro, porque si usted no quiere escuchar más de lo mismo en las plenarias y es que más congresistas se declaren impedidos, pues cuide su voto para el 2026. Son patrocinados en sus campañas, muchas veces hemos visto, por los dueños de las EPS. Entonces, cuando tienen que representar al pueblo, pues adivinen qué pasa. No pasa nada porque se deben a sus patrocinadores. Esa es la sencilla razón por la cual no legislan para el pueblo. Pero sigamos con más cifras.
Para el año anterior se hizo un recuento de 838 inasistencias entre el 16 de febrero y el 16 de diciembre. Nuevamente volvemos a tener éxito con nuestra estrategia de levantar el quórum. 0 y van 2. Ya van 2 sesiones que no se logra el quórum. Y la actitud del partido no va a cambiar. Nosotros desbarataremos quórum cuando podamos romper el quórum. Para finalizar, repitamos este momento. Si aquí proponemos, y votaré, repito, favorablemente, la reducción de los salarios de los congresistas también debe cobijar los altos funcionarios del Estado. Quisiera leerlos en los comentarios para saber si están o no de acuerdo con lo que plantea el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa. Y este es el momento para agradecer a todos los que se siguen uniendo al canal y a quienes comentan nuestras publicaciones. Yo soy Diana Guayara, periodista, y nos vemos en una próxima entrega, pero también nos vemos en los comentarios.